hombres y mujeres del mundo. He estado pensando mucho en los jóvenes de nuestro país, ya desde que son adolescentes, desde, vamos a decir, de los 13, 14 en adelante. Pero también tengo que retrotraerme a la infancia, cuando tienen 3 años, 4 o 5 años. Me preocupa mucho. Observo cómo andamos. Observo el bombardeo de la televisión. Observo el bombardeo del internet. Observo todo lo que aparece en YouTube, en Google. Y veo cómo eso puede ir envenenando la mente y la conciencia de nuestros hijos e hijas. Observo los programas de radio, televisión por doquier, canales en internet por doquier. Todo eso me pone a pensar si andamos por un camino correcto, un camino que fomente, que alimente, que motive el sentimiento de un niño, de un adolescente, de un joven, para mañana dar respuestas lógicas y correctas en todo su accionar del andar de la vida. Si lo estamos esculpiendo, si lo estamos preparando para poder dar respuestas a los diferentes escollos y problemas que se presentan en el andar de la vida a ese adolescente, a ese joven. Si en verdad lo estamos llevando a un mundo que pueda conocer la verdad y pueda dar respuestas a acciones negativas que se le presenten, esas espinas que surgen en el camino. Entonces me lleva a mí a preguntar y autopreguntarme, ¿estamos dándole valor y carácter y el espíritu que necesita ese sujeto más importante de la sociedad, que es la familia? He hablado en otras ocasiones, pero he llegado a la conclusión de que no solo basta hablar una vez sobre un sujeto, sino que un sujeto como la familia hay que hablar de forma constante, permanente y sucesiva en el tiempo. Tenemos que retrotraernos a nuestro pasado, a ese ayer que nos formaron hace, por ejemplo, a mí empezaron 77 años atrás. A los 3 años, a los 4 años, a los 5 años ya yo estaba allí requerido por mi madre para rezar el Santo Rosario. Creyente o no creyente, practicante o no practicante, pero había un simbolismo a través de ese accionar de mi madre. Era tenerme a su lado. Transcurrieron los años, me metí a la vida política, estuve en campaña, ya un hombre casado con hijos. Mi esposa puso una condición, que tenía que estar a la 1 de la tarde a la mesa para comer con ella y con los hijos, como una expresión de unidad monolítica. El momento para conversar, el momento para intercambiar impresiones, cómo va la familia, cómo van los sentimientos, cómo van las responsabilidades de los niños en las escuelas. ¿Están aprendiendo, están asimilando o no? Fueron creciendo. Preguntarnos con quiénes se juntan, con quiénes comparten, a qué hora llegan a la casa, a qué hora deben de llegar. Ser centinela, fiscalizar el accionar de nuestros hijos. Llevarlo a reunirse con personas mayores, escucharlo, darle importancia al anciano, darle importancia al amigo, darle importancia al vecino, cómo amar al vecino, a los vecinos todos, compartir con sus hijos como hermanos, como familia. Hoy eso no se está practicando. Hoy hay un individualismo. Hasta los padres son individualistas ante los hijos. Los hijos son individualistas en su accionar y comportamiento ante el amor que deben transmitirle a los padres. En la escuela
¿Qué nos enseñan? ¿Qué han dejado de enseñarnos? Nos hablan de la familia, nos hablan de cómo debemos de actuar cuando andamos en las calles. Nos enseñan qué debemos de hacer. No, parece ser que hay lagunas. Recibimos nosotros noticia de que en las escuelas, en los colegios privados o públicos, en los politécnicos, se le está motivando a los muchachos a estudiar, a leer literatura diferente a aquella literatura académica. Le decimos quiénes fueron los grandes escritores clásicos del ayer. Le decimos quiénes fueron nuestros mejores cuentistas ayer y hoy en nuestro país. Nuestros poetas ayer y hoy en nuestro país. Le hablamos del arte a nuestros hijos. Le hablamos del deporte a nuestros hijos como disciplina. Tomamos tiempo para hacer remembranza de las horas pasadas. Tomamos tiempo como familia, padre, hijos y padres, para intercambiar impresiones de lo que será el mañana. ¿Cuántas interrogantes nos llegan? Pero no encontramos respuestas. ¿Qué estará pasando? Esos son los aspectos que nosotros debemos empezar a comprender como seres humanos. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué el narcotráfico arropa a nuestros hijos en los barrios? ¿Por qué a los hijos de los ricos, de los poderosos, se dejan arrastrar por el consumo, por el vicio de la droga? ¿Dónde están los ojos de los padres ricos? ¿Y dónde están los ojos de los padres pobres? En eso no puede haber diferencia por el estatus económico y social. Son padres, son hijos. Pero tenemos entonces que detenernos a buscar las causas que genera la violencia, que genera el desorden en nuestros hijos, en la conducta y en los padres también. Llegamos a muchas conclusiones. Primero, debemos tener una obligación y unas responsabilidades del hogar, de ir disciplinando a nuestros hijos, de ir enseñándole el valor de la familia, de ir motivándolo al diálogo, al intercambio permanente y constante, de no dejarlo solo, de no castigarlo por castigar, sino ver que provocó un comportamiento que no tenga la fuerza moral y la dignidad, ni el apoyo de la conducta correcta. No coger un peñón y hundirlo, sino sentarlo en nuestras piernas, bajo el calor y el sentimiento de madre y de padre, y hacerle a él reconocer que ya tiene que ir aprendiendo a determinar lo que es bueno y lo que es malo, con quienes debe de compartir, y hacerle ver que no puede perder un segundo que no sea dedicado al estudio, a la lectura. Compartir con él sus jornadas de estudio, ver en qué tú le puedes ayudar. Y si tú no si no eres formado ni te han a ti preparado, entonces tiene que dar respuesta buscándole amigos, los vecinos que sepan leer y escribir y sepan analizar, también ayuden a tu hijo. Tenemos que comportarnos todos como una familia, al unísono. Decimos, hay violencia, pero nunca nos detenemos a buscar las causales. Creemos que esa violencia y ese terror que encontramos tiene que ser combatido con balas. Las balas no resuelven la violencia, alimentan más violencia. Pueden provocar un terror momentáneo. No. Lo que vence la violencia es preparar a nuestros hijos, educarlos, concientizarlos y llevarlo a un mundo del pensamiento, enseñarle a leer, enseñarle a razonar,
enseñarle a motivar el diálogo y el intercambio de impresiones, volver nosotros a estudiar educación cívica, del respeto a la ley, del respeto a las costumbres, a las tradiciones, conocer la historia de nuestro pueblo, saber por qué hay ricos y hay pobres, saber por qué hemos llevado a la miseria a millones de hombres y mujeres, comprender por qué no hay arroz ni habichuela a la mesa de la familia pobre, el por qué hoy trabajo en una fábrica y mañana ya no estoy. Si me prepararon, si se provocó una reingeniería en el conocimiento. Si nosotros preparamos a un pueblo a través de escuelas, de politécnicos, lo enseñamos a aprender literatura, historia, geografía, matemática, humanidades, pero al mismo tiempo lo vamos enseñando a conocer las máquinas. ¿Para qué sirve el alicate? ¿Para qué sirve la goma? ¿Cómo se quitan y ponen los tornillos de la goma? ¿Cómo se hace una mecedora? ¿Cómo soy entonces un artesano? Cual que sea su género y naturaleza, y que yo pueda empezar a trabajar a determinada edad y servir de ayuda a mis padres, y también servir de ayuda al costo de mi carrera, de la secundaria, de la primaria. Si eso no lo hacemos, estamos perdiendo tiempo, estamos dejando a nuestro... Tenemos que recurrir al ayer, donde en la familia había el minuto para encontrarse, reencontrarse a través de la conversación, del diálogo y la expresión del amor. Pero todo eso tiene que cambiar la cultura de la educación en nuestro pueblo, de la enseñanza en nuestro pueblo. Tenemos nosotros que preñar toda la tierra de todo el territorio de 48.400 kilómetros. Tenemos que hacerlo creando escuelas, preparando a nuestros profesores, el elemento humano. Tenemos que buscar que el niño, la criatura, el adolescente, desde que vaya a la estancia infantil, ya sea tomado como un ser humano del mañana, con pensamientos y ideas y una libertad y una autodeterminación propia como persona. Por eso, junto a las escuelas, tenemos que tener y cultivar por todo el territorio lo que son las estancias infantiles, con un elemento humano también altamente capacitado para darle amor a la criatura, darle la leche, cambiarle los pañales, enseñarle a gatear, enseñarle a caminar, para que a los 5 años salga alfabetizado y entre a la escuela primaria ya con una base sólida y siga el trayecto y pueda llegar a la universidad o pueda llegar al bachillerato a través de una escuela técnica, que salga siendo un joven con capacidad para poder operar en el mercado. Pero al mismo tiempo tenemos que transmitirle que tiene que aprender otros idiomas, al compadre del español su idioma, que pueda leer y escribir, que pueda hablar a la perfección el inglés, que es el idioma más conocido en el mundo y más hablado. Prepararlo a conocer las maquinarias en español y en inglés. Eso tenemos que hacerlo. No podemos perder tiempo, ni en promesas falsas, ni en palabrerías, no, es en hechos reales, concretos, que hayan normas que respetar para la educación. Y aquellos muchachos que salgan de la universidad con un pensum académico, con un índice académico, y demuestren tener la supremacía en el conocimiento, poderlo colocar en las universidades del mundo desarrollado, para que puedan ir asimilando las transformaciones y las nuevas modalidades en las disciplinas del saber humano, y poderlas retornar y transmitírsela a sus hermanos y hermanas, a sus amigos y amigas,
a las empresas, al campo. Tenemos que pensar fríamente cómo dar respuesta a la ignorancia. No hay cáncer, no hay enfermedad más mayúscula que la ignorancia, acompañada de no saber razonar, de no saber introducirse en las contradicciones que brotan de la sociedad y dar las respuestas concluyentes en el manto de la objetividad. Te he querido hablar de esto hoy porque vengo con grandes preocupaciones, porque sigo escuchando que en los barrios hay violencia, pero esa violencia tiene como causa las más de las veces que nuestros padres no encuentran trabajo seguro o que no perciben un salario seguro y no pueden pagar el alquiler de la casa, no pueden comprar la ropa para los hijos, no pueden comprar la comida suficiente y necesaria para alimentar a la familia, cada integrante de la familia, y eso provoca desesperación e inseguridad en sus hijos, y solo encuentran como respuesta a las calles el vicio, ser allí acogido y abrazado por el narcotráfico y convertirlo en mula, por aquellos que los llevan al mundo del robo, del crimen, de la deslealtad y de la traición. Contra todo eso tenemos que luchar. Pero ahora estamos en elecciones y nadie le habla a su pueblo. Los otros días me sentí muy contento porque un candidato ya presentó su proyecto para el campo, para los campesinos, para el sembradío, de la técnica, del financiamiento. Habló de un sinnúmero de cosas importantes que debe saber el pueblo. Y veo que habló ese candidato sobre lo que debe ser la política de seguridad. Y ocurre que es el más joven de los tres candidatos que se dicen que pueden ser potables para un pueblo. Pero habló de que no era él, que era su partido el que va a llevar toda esa conducción para hacer la realidad. Eso es lo que queremos, que le hablen a un pueblo, que le transmitan mensajes de transformación, no de cambio. Los cambios nos aburrieron. El cambio por el cambio, no, la transformación es erradicar de raíz todo lo que ha sido perverso y maligno para nuestro pueblo. Tú me preocupas, joven, y tiene a la mano un celular, y ahí tú puedes conocer el mundo de YouTube y de otros dispositivos que hay en el internet. Puede encontrar buenos libros, puede saber por qué quiere ser ingeniero, porque debe estudiar como para agrónomo o veterinario, cómo puede ser médico y la importancia de cada profesión. Puede buscar hasta el significado de cada palabra. Solo tiene que entrar a YouTube y poner el nombre, la palabra, y ahí te surge la respuesta. Ya no hay que gastar comprando un diccionario. Lo tiene contigo. Yo lo uso todos los días. Bendito aquel que diga que no tiene que usar un diccionario. Eso no es verdad. Siempre hay que buscarlo, porque vamos fallando, porque vamos teniendo limitación en la mente. Ya a mi vejez tengo que depender mucho del diccionario, pero lo tengo ahí, solo tengo que tomar el celular y buscar. Pero también puedo encontrar buenos libros de filosofía, de política, de economía, de agricultura, de ganadería. Saber cómo, aprender cómo se siembra cada producto, cómo se alimenta el ganado vacuno o porcino. Saber conocer el valor de la carne, de chivo, de ovejo. Tenemos un mundo en nuestras manos. ¿Por qué perder hora oyendo solo chismes e intrigas? ¿Por qué perder tiempo allí
en un tigueraje inútil, no productivo. Mañana tú tendrás una compañera o compañero. Mañana tú tendrás hijos. ¿Y qué tú le vas a aportar a tus hijos? ¿Qué le vas a aportar a tu compañera o compañero? ¿O tú crees que el matrimonio solo es irse a la cama? ¿Un besito y otras cosas? El matrimonio es un accionar de conversación, de diálogo permanente, de transmisión de sentimiento a través de las palabras. Y si tú no sabes hablar, si tú no conoces de nada, ¿cómo se va a sentir satisfecha la mujer? ¿Cómo se va a sentir satisfecho el compañero? No, tenemos que tomar la decisión aunque los gobiernos no quieran. Tenemos que tomar el valor para dar el salto, aunque no quieran otros, pero tú tienes que quererlo. Tienes que enamorarte de la lectura. Tienes que empezar a conocer tus derechos, tus obligaciones, tus deberes también para con la sociedad, tu familia y la patria y el mundo. Por favor, quiero que empiece a enamorarte de los libros, ya sea virtual o ya sea físico. A mí me gustan más físicos porque puedo pasarle la mano como si fuera a una doncella que me guste mucho. Puedo verla con ojos de simpatía y con el corazón, ese libro. Puedo subrayarlo, puedo hacer comentario, puedo decir mi opinión y mi parecer de lo que he leído. Te invito a leer, te conmino a leer, te reclamo que lea, que cultive, coja un momento en el día y lleva un diario anotando lo que hiciste y lo que fuiste interpretando. Ojalá que mis palabras no se queden en el vacío, porque te la transmito con amor y con todo el sentimiento de lealtad para ti y tu familia. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.